Buenas noches a todos los hermanos presentes, a los que nos ven por las redes, por la Facebook o YouTube. Estamos muy contentos de estar nuevamente en la casa del Señor y agradecidos por su misericordia que nos permite estar aquí un día más. Damos gloria a su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Qué bueno. Para que sepan que hay mucha gente que alaba a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Hay un pueblo que alaba a Cristo, hay un pueblo que ama a Dios. Y Dios se agrada de eso. Cuando yo era joven, y algunos de ustedes también, pienso que no, también fueron jóvenes, no crean. Yo fui joven. No estaba tan peor, quiero que sepan. Todavía no canto mal las rancheras. No rías, hermano, porque el pueblo de Dios tiene que estar gozoso. Si usted no se ríe, usted llega a la casa de Dios con cara de limón, pues como que no. Cuando yo era joven, recuerdo que estaba en la escuela primaria y de ahí vino este mensaje para esta noche. Gloria a Dios que usa cosas extrañas, ¿verdad? Dios es extraño a veces. Bueno, gloria a Dios. Yo recuerdo, no sé si porque aquí en Estados Unidos hay tanta diversidad de culturas que tal vez para unos no pasó así, pero yo vengo de Costa Rica y allá cuando íbamos a la escuela primaria, que yo creo que hoy en día ya se eliminó eso también, porque todo cambia, ¿no? Pero en la escuela, cada año, el maestro nos hacía a los alumnos, aparte de todos los utensilios y cuadernos y libros que ocupábamos, había un libro, un cuaderno especial. ¿Sí saben que es un cuaderno, verdad? Como un notebook. Es un cuaderno especial que se llamaba cuaderno de vida. Cuaderno de vida. No sé si para los mexicanos suena familiar o para los salvadoreños por ahí. Pero bueno, en Costa Rica en esa época era era indispensable, era parte de la enseñanza de los estudiantes en la escuela primaria, ¿verdad? Niños, estamos hablando de niños, de tener ese cuaderno de vida. Aparte del de matemáticas, de sociales y todo lo demás, pero uno de vida. Ese cuaderno de vida tiene que estar absolutamente impecable. Todos los días el maestro los revisaba el cuaderno de vida. Si tenía manchones, si le borrábamos o tachones, nada. En ese cuaderno de vida se ponía todo lo importante de la escuela y lo importante de la vida del niño. Las niñas usaban poner poemas, todos los himnos nacionales y los otros himnos que existían iban en el cuaderno de vida. Era algo especial ese cuaderno de vida. Muy delicado y muy estricto el maestro en el orden, en todo. Los subtítulos con rojo y los títulos principales con rojo, los subtítulos subrayados, etc. Y ni una falta de ortografía. Nada, era impecable, tenía que estar impecable. Wow, y al final del curso, cuando terminabas el año, te revisaban el cuaderno de vida y ese era tremendamente importante para que pasaras o no pasaras el año, ¿verdad? Yo creo que ya no se usa eso, pero bueno, qué bueno que se usara, porque nos exigen a tener cuidado del estudio, de la vida en sí. Y de ahí vino un pensamiento que el Señor puso para esta noche, y vamos a hablar de lo que es el libro de la vida. Vino a mi mente cuando empecé a pensar valga la redundancia, en el tema acerca del libro de la vida. Se menciona mucho en la Biblia el libro de la vida, y ese es el tema para esta noche, el libro de la vida. Pero fue basado en eso que me acordé generalmente cuando se hace una oración para conversión o para que una persona acepte a Cristo, es muy popular dentro de la oración y decirle: Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Y como que entramos o ponemos eso como práctica en la conversión, o cuando le predicamos a alguien o alguien se evangeliza o acepta al Señor,
es parte de eso y está bien, no es que esté mal. Pero el punto es que cuando nosotros nos arrepentimos a la hora de aceptar a Cristo, al Señor en nuestro corazón, todos lo hemos hecho, los que estamos aquí, en un tiempo, otros después, pero pedimos que ese nombre se escriba en el libro de la vida y quedamos inscritos en el libro de la vida por arrepentimiento. Dios lo muestra en su palabra. Pero es importante reflexionar que eso no es todo. No es todo decir, Señor, ya te acepté en mi corazón y ahora soy tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida y es todo. No es todo. De alguna manera se ha predicado sobre estos en muchos diferentes ángulos, en muchos diferentes puntos de vista, pero no es solo eso. O sea, la salvación es por gracia. El regalo de la salvación es por gracia. Pero mantener esa salvación, esa no es por gracia, esa no es gratis. Hay que trabajar sobre eso. Ok, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, pero hay que mantenerlo ahí. Amén. Porque vamos a ver al final, hermano, que lo pueden borrar. Amén. Y en predicaciones anteriores, esta semana pasada creo que fue, alguien mencionó eso y vino a mi mente y yo lo anoté y luego cuando vino este mensaje del libro de la vida, yo vi ahí y digo, wow, como que de alguna manera el Señor confirmó este mensaje de hoy. Pero pretendemos entender que cuando estamos escritos en el libro de la vida, ok, ya estamos ahí, qué bien, ¿no? Y de ahí no va a pasar nada, pero se puede borrar. Dios lo puede borrar del libro de la vida. Y eso me llamó mucho la atención. Vamos a empezar con Lucas 10:20 y ahí vamos a ir viendo otras citas que el Señor puso para ilustrar todo este tema de hoy. Lucas 10:20 es cortito, pero nos dice algo muy importante. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, Jesús estaba hablando a sus discípulos de que cuando los mandó y regresaron, estaban muy contentos porque los espíritus se sometían a ellos. Pero el punto que el Espíritu Santo me revelaba a mí en este pasaje es que no debemos estar tan afanados o tan orgullosos o pensando qué buen siervo de Cristo soy hoy en día, mira cómo hago esto, mira cómo hago lo otro. Hay que tener cuidado con todo eso, porque lo importante es que durante toda nuestra vida podamos ser capaces de mantener nuestro nombre escrito en ese libro de la vida, ¿verdad? Porque podemos desviarnos acerca de eso. Bien claro dice ahí, sino que regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, de los cielos. Ok, o sea, el gozo debe estar de que estamos seguros de que nuestro nombre está escrito ahí, ¿verdad? Eso es así. No es solamente, como les dije hace un ratito, que nuestro nombre está escrito y ya. No se trata de ser un buen cristiano el día de hoy. Se trata de ser un buen cristiano todos los días de nuestra vida. Mantener ese, si se le puede llamar, nivel de cristianismo aceptable, acepto delante de Dios durante toda nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo importante. El libro de la vida es en sí el resultado. Estar en el libro de la vida al final de nuestra vida en la tierra es el resultado de una vida de permanencia, de permanecer en Cristo, ¿verdad? De una vida fiel a Cristo, de una vida de obediencia sobre todo a Dios, una vida en santidad a Dios. Esos puntos los vamos a ver un poquito más amplios en un momento, pero ese es el resultado de llegar al final de nuestra carrera cristiana con una vida aprobada delante de Dios. Que no es la salvación, es una vida aprobada de Dios que nos va a costar trabajo, que nos tiene que costar. Tenemos que poner nuestra parte,
Tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Como yo les decía, que la salvación vino por gracia, pero mantener la salvación es trabajo de nosotros. Y la podemos perder, sí la podemos perder, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Cómo podemos nosotros lograr llegar entonces al final en victoria? Como decía el canto, hay victoria, ok, sí, hay victoria, pero ¿cómo podemos llegar nosotros o llevar una vida de que al final obtengamos la victoria que la Biblia nos revela? ¿O qué debemos de hacer durante nuestra vida? O más bien, volteándolo, diría yo, ¿qué no debemos de hacer? Porque eso es lo que más abunda, como por decirlo así. Las cosas que no debemos de hacer son las que más hacemos. Y esas son las que nos alejan del propósito de Dios que tiene para con nosotros al final de nuestras vidas, ¿verdad? No podemos pretender mantener el libro de la vida y llegar, cuando nos toque llegar ante la presencia del Señor, creyendo que estamos escritos en ese libro de la vida, y resulta que ya fuimos borrados, porque nos descuidamos de eso, ¿verdad? Porque podríamos pasar aquí 1 hora o más hablando de las cosas que nosotros hacemos que no agradan a Dios, de las cosas que nosotros hacemos que contristan el Espíritu de Dios cada día. Y esas cosas definitivamente nosotros no podemos vivir así. Como cristianos ya es hora de que necesitamos estar parados exactamente donde Dios quiere que estemos con respecto a la relación con Dios, ¿verdad? Hay mucho guachi, hay mucho tibio, hay mucha persona que dominguera, hay mucho que nunca lee una Biblia, la trae a la iglesia y se la vuelve a llevar, nunca la abre. Hay personas que no ayunan, hay personas que no diezman, hay personas que no oran, que no tienen un altar en su casa, muchas cosas. Y si usted les pregunta, son cristianos. Pero la Biblia dice algo diferente. Entonces hay que tener cuidado de que de pronto no perdamos nuestra salvación. O sea, yo no estoy diciendo aquí que nos vamos a perder todos, gloria al Señor, que no es así, pero depende de nosotros. O sea, la salvación se puede perder, claro que sí se puede perder, pero necesitamos poner en claro esas cosas para perfeccionándonos cada día en nuestra vida, hacer cada día las cosas mejor, ¿verdad? Hay algunos puntos que el Espíritu Santo me decía ahí que son importantes para nosotros como cristianos, para llegar al final de nuestra vida y encontrar nuestro nombre ahí escrito, ¿verdad? Y el primero que viene en mi mente es la permanencia, permanecer. 1 Corintios 15:58 nos habla acerca de eso. O sea, ¿qué es la permanencia? Cuando nos dicen que algo permanece en algo, es que siempre está ahí, ¿verdad? Permanecer es estar siempre ahí. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros que tenemos que permanecer en su palabra, permanecer en la comunión con Él, significa que debemos de estar siempre ahí. Sinónimos de permanecer podríamos decir como esperar, esperar en Dios siempre, aguantar, vamos a decirlo así, ser fuertes ante las circunstancias, las vicisitudes de la vida, esperar en Dios, aguantar ahí y no rajarse, no tirar la toalla por cualquier cosa. Eso es permanecer en Dios, someterse a Dios aunque no nos guste. Hay que permanecer ahí, o sea, hay que someterse a Dios aunque no nos guste. Eso es permanecer también con el Señor, ¿verdad? Mantenernos firmes en las promesas de Dios, porque Dios nos ha prometido cosas a cada uno de nosotros y de pronto se nos olvida. Y los afanes del mundo, los afanes de la vida nos enfrían, nos desligan de esa promesa que tal vez Dios te dio y que no se ha cumplido y que ya la dio por terminada. Y a veces no es así. Dios está esperando, hay un tiempo para todas las cosas, ¿verdad? Entonces hay que mantenerse firme en las promesas de Dios. Mantenerse firme pensando de que Dios es Dios, de que Dios es real, de que Dios cumple sus promesas.
Aunque usted crea que no las ha cumplido, que no las va a cumplir, Él las va a cumplir. Amén. ¿Verdad? En su tiempo. Y muchas veces tal vez no se han cumplido por la misma incredulidad de nosotros. ¿Verdad? Eso es importante. Las promesas de Dios son firmes. Él siempre cumple su palabra. La carne, el mundo, todos los afanes del mundo siempre nos quieren apartar de esa fe en creer en las promesas de Dios y en permanecer. La lucha del diablo constantemente es apartarnos del camino de Dios. Amén, amén. Y la carne no se queda atrás. Amén. ¿Entiende? Porque siempre va a estar anhelando las cosas de la carne para apartarnos del camino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. La otra cosa es la fidelidad. Fidelidad. Es una palabra que a veces la confundimos mucho. Lucas 9:62, si puede ir ahí, hermana, por favor, a Lucas 9:62. La fidelidad en cuanto a la relación con Dios nos habla de eso, precisamente eso, de ser fieles, sin importar las circunstancias, porque hay muchos cristianos que se llaman cristianos y simplemente en la primera de cambio o porque están pasando una situación, lo primero que hacen es apartarse de Dios o echarle la culpa a Dios por las circunstancias de la vida o por lo que estén pasando, ¿verdad? Y eso no es así. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y las cosas que Él tiene planeadas se van a dar para nosotros, pero depende de nosotros. No podemos tirar la toalla por cualquier cosa, no podemos llegar a la iglesia y luego ausentarnos de la iglesia por un mes y luego volver otra vez. Yo conozco muchos hermanos que ya tengo 25 años aquí, pastor. Yo conozco muchos hermanos que son nómadas, ¿sí? Van y vienen, yo creo que están haciendo el homenaje a las tribus de los hebreos, ¿no? Están muy ajustados a la Biblia, pero andan por todo el desierto, pero no es el de Sinaí. Andan por todo el desierto, de iglesia en iglesia, o qué bueno que fueran iglesia. A veces ni eso, se apartan del Señor y ya luego vuelven y ya están en fuego y luego se enfrían y se desaparecen. Tengo caritas en mi cabeza. Eso no está correcto. ¿Cómo vamos a mantener una vida cristiana fuerte así? Sin echar raíces en ninguna parte. No pueden echar raíces. Si no pueden echar raíces no van a crecer. Y si no crecen no dan fruto. Es cuestión de lógica. ¿Ok? Lucas 9:62 dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, hay que estar fieles a la palabra, fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles al pastor, fieles al pastor. ¿Por qué? Porque aquí te puso el Señor. Aquí me puso a mí hace 25 años y todavía no me ha dicho que me vaya. Y entonces yo, ¿por qué me voy a ir? Si no me ha dicho que me vaya, yo de aquí no me tengo que mover, porque soy fiel a Dios. Ahora, el día que me diga, mi hijito, te quiero allá, pues yo le digo al pastor, papá. Y ojalá que no, porque yo amo a mi pastor, pero bueno, no es de mí, es el Señor. Y así en todas las circunstancias de nuestra vida, fieles a Dios a pesar de que estoy enfermo. Si estoy enfermo, hay problemas financieros, sí hay problemas financieros, hay problemas de esto, hay problemas del otro, y le voy a echar la culpa a Dios. Por eso no. A veces pasamos problemas por las mismas malas acciones de nosotros mismos. No podemos echarle la culpa a Dios de mis errores. ¿Ah? Si un tipo llega y mata a alguien en la calle, lo meten a la cárcel y en la cárcel se convierte, Amén. ¿sale libre? No sale libre. Ah, Se queda ahí hasta que pague. amén. O sea, hay un precio por las consecuencias, por las acciones. Si hacemos malas acciones en nuestra vida, Dios nos perdona y nos limpia, nos restaura, pero hay consecuencias. Entonces, lo importante de esto es que la fidelidad a Dios es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios, como decía, son perfectos y mejores que los nuestros. Es mejor esperar en Dios, aunque te cueste trabajo, aunque digas, no, esto no va a funcionar. Espera en Dios. Y junto con otro montón de cosas que hay que hacer, pero bueno, eso es una de las cosas, ser fiel a Dios.
En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, nos habla acerca de la santidad. La santidad es algo que, bueno, yo creo que ya aquí nosotros no estamos como tan nuevos para no entender lo que significa la santidad desde el punto de vista bíblico, ¿no? Una separación de todo lo que no le agrade a Dios, una separación absoluta de lo que es pecado. La Biblia define el pecado como todo aquello que no agrada a Dios. Eso es pecado. Cualquier cosa que no agrade a Dios es pecado. Y ahí radica la santidad. En no pecar, imposible, porque todos pecamos, porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Pero también tenemos la gracia de nuestro Señor, su sangre que nos limpia cada día. Entonces hay que vivir una vida en santidad. Pero ¿de quién depende? De mí, de usted. Depende llevar una vida en santidad, una vida alejada de todo lo que no le agrade a Dios, o por lo menos una vida tratando constantemente. Y vamos a fallar, sí, de pronto, pum, caímos otra vez y le fallé al Señor, pero que haya un Espíritu Santo adentro que te redarguya, que no te deje pero ni comer tranquilo. Porque si eso no está pasando en su vida, si usted hace cosas que no le agradan a Dios y usted está tranquilote ahí como si no le pasara nada, usted está en problemas. Está en problemas con Dios. Porque si el Espíritu Santo no es capaz de redarguirlo cada vez que nos equivocamos, algo anda muy mal. La relación con Dios anda muy mal. Entonces, esa santidad, leamos 2 de Corintios 1, dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. O sea, hay que buscar esa santidad. Buscando, dice, perfeccionando la santidad. La santidad es un proceso. Cuando dice perfeccionando, entramos en un proceso. Es un proceso de santidad en nuestra vida, ¿verdad? ¿Vamos a alejarnos del pecado inmediatamente? Posiblemente no, pero es un proceso de tal manera de que vamos a ir perfeccionando ese pecado. ¿Y en qué dice? Esa santidad, perdón. ¿Y en qué dice? En el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios es lo que nos tiene que mantener a nosotros alejados del pecado. Porque cuando cometemos algo hay que inmediatamente debemos sentir esa cosa fea que se siente y se le fallé a Dios y esto no está bien. Ese es el temor de Dios, ¿verdad? Que Dios no esté agradado. Alguna vez yo lo prediqué acá y dije que el temor de Dios es esa sensación interna que sientes como cristiano de que Dios está enojado, de que Dios no se agradó. ¿Sí? Ese temor es lo que nos tiene que mantener firmes en santidad. Es un hábito de vida, es un estilo de vida. Debe ser una necesidad diaria de mantenernos aceptables delante de Dios. Debes de anhelarlo. Si no lo anhelas, entonces hay que buscar la manera de que ese anhelo llegue a su vida, ¿verdad? Hay que buscar la presencia de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que hacer algo para que tu corazón y todo tu ser anhele, que tu espíritu anhele a la santidad delante de Dios, anhele estar bien con Él. Por supuesto que fallamos, nosotros fallamos, pero corramos y nos limpiamos cada día para mantener nuestra vida en santidad. Y no se trata de hacer esto un hábito, cuidado con eso también. Yo peco, mañana me perdona Dios. Yo peco, cuidado, porque en una de esas, ¿qué tal si no llegas? ¿Qué tal si no tienes tiempo? ¿Qué tal si pasa un accidente en el freeway? No tienes tiempo ni de pestañear. Pero si estás listo, no te preocupes. Si estás en santidad, no te preocupes. Vas a ir para arriba como cohete y ahí está tu librito, tu nombre en el librito de la vida. Pero asegurémonos de que esté escrito en el libro de la vida. Mantener una vida en santidad agradable delante de Dios es fundamental, hermanos, para eso. El temor
de no estar siendo agradables, como les decía, delante de Dios, nos tiene que impulsar a mantener esa santidad que Dios exige de nosotros. Hebreos, hermana, 12, Hebreos 12, 14, nos amplía algo más acerca de eso. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es como que 2 más 2 es 4, ¿verdad? 2 más 2 es 4. O sea, santidad, verás a Dios. Santidad es igual a separación del pecado. Viva una vida separada del pecado, una vida temerosa delante de Dios. Entonces la santidad estará en ti, y con la santidad verás a Dios. Ya se complicó la cosa de la matemática, pero al final llegarás al lugar donde tienes que llegar como cristiano, a la presencia de Dios, con la garantía de que vamos a estar escritos en el libro de la vida y que no vayamos a ser borrados antes de tiempo, ¿verdad? Otro punto, y ya es el cuarto, es la obediencia. La obediencia es, yo creo, el principal o más importante de todo lo que hemos hablado esta noche. Por la desobediencia entró el pecado del mundo. Fue la desobediencia, ¿no? Puedo decir muchas cosas. Fue la desobediencia. Y todos conocemos la historia de Adán y Eva. Josué 1:8, hermana. Es el principal de todos estos requisitos, como les decía. Es la clave, hermanos, para llegar al final de nuestra carrera. La obediencia. Si no le obedecemos a Dios, nada de lo que hablamos anteriormente va a funcionar. ¿Sí? Vamos a leerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esta Biblia no se aparte de tu boca. Es un estilo de vida, es un hábito. Si somos cristianos realmente y nos llamamos cristianos y decimos que somos cristianos, debemos de actuar como cristianos, ¿verdad? La palabra de Dios es fundamental. Y entonces, al conocer esta palabra, no se aparte de tu boca este libro de la ley. La vas a meditar, la vas a digerir, la vas a conocer. Esta palabra te va a dar la fuerza para soportar todo lo demás. No se puede permanecer, el punto primero que hablamos, no se puede permanecer en Cristo si no estás lleno de la palabra. No se puede permanecer en Cristo, no se puede permanecer en el Señor si no obedecemos. Porque una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es obedecerla. Nos podemos saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no aplicamos ni un versículo en nuestra vida. Y eso es preocupante. Entonces es necesaria la obediencia a todo lo que Dios nos manda para permanecer. La fidelidad, es necesario, absolutamente necesario, obedecer la Biblia para poder ser fieles a Dios. No puedes ser fiel sin obedecerle. Y así el otro punto, la santidad. ¿Cómo vas a ser santo si no conoces lo que Él quiere? ¿Cómo vamos a llevar una vida en santidad si no obedecemos sus mandamientos? Definitivamente no va a funcionar. Entonces, es importante todo eso, hermano. Debe ser una obediencia firme y no fluctuante. Porque habemos muchos, y me meto para no hacer mucho diferencia, que obedecemos hoy y mañana no. O que obedecemos en lo que nos conviene y lo que no nos gusta no lo obedecemos. ¿Ah? Me estoy metiendo en problema, yo creo, pero bueno, cuando diezmamos, vamos a decir lo normal de lo que nos entra cada mes, y ok, el 10%, que todos sabemos que, pero si nos llega una cantidad grande, nos duele muchísimo, entonces no la damos.
Un día sí, un día no. Diezmamos un día y otro día no diezmamos. Diezmamos 3 meses o 4 meses seguidos y después la situación se nos vino abajo y ya no diezmamos porque no me alcanza. Pero igual te entró. Si te entraban 5,000 al mes y ahora te entran 500, bueno, 50 son del Señor. Porque la Biblia dice diezmar en todo. Pero ya no quiero seguir ahí porque ya veo caras como que me están viendo medio raro. Hermano, es importante eso. Debe ser una obediencia, como les digo, firme y fluctuante, no cambiante. A Dios se le debe obedecer o obedecer. No hay alternativa en cuanto a eso. Diaria y no ocasional, como ya les mencioné. La obediencia a Dios basada en la fe que se adquiere a través de su palabra. Es imposible obedecer si no conocemos su palabra. Es imposible obedecer si no tenemos fe en que la palabra de Dios es verdadera, en que lo que Dios expresa en su palabra es verdadera y es verdad, que sus promesas son verdad. Si no creemos eso, no lo vamos a obedecer. Por eso el mundo está como está, porque no creen en las promesas de Dios y entonces no obedecen la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante para el cristiano entender eso, que es fundamental para nosotros obedecer, ¿verdad? Lo que la Biblia nos habla. Ya para ir concluyendo este mensaje cortito, vamos a ir a Apocalipsis 3:5. Y este fue el versículo, el texto bíblico que llamó mi atención. Y usted anótelo por ahí en algún lado, hermanos. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, Cristo puede borrar nuestro nombre del libro de la vida al final de nuestra vida si no somos hallados aceptables delante de Él, si no somos hallados dignos delante de Él, si no llevamos una vida en santidad, sometida a su palabra y en obediencia a su palabra, purificándonos cada día, porque todos pecamos todos los días. Pero vuelvo y repito, hay que correr a la cruz y limpiarse cada día para que el Señor nos perdone y nos limpie. Hay que obedecer su palabra, hay que buscar su rostro, hay que llevar una vida de permanencia, no andando para allá y para acá, que un día sí o otro día no. Ya ese juego de cristianitos ya a medias, hermano, ya no se vale. A esta altura de la vida ya no. Y menos en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Cristo viene pronto. Y no importa que venga mañana o que se tarde 100 años, al final de cuentas yo me voy también, y para el punto es el mismo, ¿verdad? Ser hallado aceptable delante de Dios el día de que terminemos nuestra carrera en esta tierra, ya sea que nos vayamos o que Cristo venga, ¿verdad? Es importante tener eso bien claro. Nuestro nombre podría ser borrado. Qué mal sería haber tenido una vida, hermano, con todas las oportunidades de creerle a Dios cuando estamos vivos, porque es ahora que hay que creerle a Dios. Es ahora donde tenemos que vivir la palabra. Ya después ya no habrá más tiempo. Es ahora, pero qué triste llegar al final y perder la salvación por un desliz o por no vivir una vida permanente o en santidad delante de Dios. Eso sería muy triste, ¿verdad? Buscar la santidad es rechazar el pecado. Eso es lo que tenemos nosotros que tener bien claro. Rechazar todo aquello que no agrada a Dios en nuestra vida. No lo permitamos, hermano. No permitamos. Hay muchas cosas en el mundo y Satanás y la carne están pero prestos a poner cosas que nos va a agradar como carnales, que nos va a agradar como seres humanos, atracciones del mundo que nos va a apartar de Dios. Y a veces algunas, aunque nos gusta muchísimo, tenemos que tener la fuerza y la fortaleza para decir no. Decir no. Cuando hay que decir no, hay que decir no. Aunque
aunque por dentro gritemos que sí, yo quiero, yo que lo que sea. No, porque hay algo que es el temor a Dios. O sea, Dios se va a molestar. Y eso es, tenemos que tener claro, mantenernos firmes hasta el final. Ya vamos terminando. Mateo 7:21. Ahí también nos reafirma acerca de esto. Mateo 7:21, vamos a leerlo hasta el 23. Mateo 7:21 hasta el 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué dura es esa palabra. Qué dura es esa palabra. Llegar a la presencia de Dios y que nos diga: nunca te conocí, hacedor de maldad. Y que yo creía que era cristiano. Pero Señor, no íbamos a la iglesia Oasis todos los domingos. Señor, pero no iba yo a servirte en muchas cosas. Cada quien sabe cómo está su vida espiritual, pero es importante analizarla. ¿Por qué? Porque siempre quiero que sepa que aquí yo no veo a nadie que se me parezca al apóstol Pablo. Todos estamos en un proceso, y creo que la mayoría de nosotros, me atrevo a decir que somos hallados cortos en nuestra relación con Dios. No generalizo, no me malentiendan. También yo soy el que menos cumplo con el Señor, pero es importante que examinemos nuestra vida en cuanto a eso. La clave de todo es su palabra, es la obediencia a su palabra. Hermana, Salmo 119, si quieres lo pone ahí, pero dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo el mundo ha escuchado eso. Lámpara, ¿qué es lámpara? Es la luz. ¿Qué es la luz? Tu palabra, tu palabra. Su palabra es la luz. Lumbrera a mi camino. ¿Qué es el camino? Por donde tú vas. Es tu vida. O sea que muchos andamos con la lámpara apagada, y la lámpara no nos está alumbrando el camino. Entonces nosotros andamos dando tumbos por aquí y por allá, y somos cristianos. No, el cristiano tiene que llevar tu lámpara en la mano, que te está alumbrando el camino por donde tú vas. Eso es lo que dice eso. Entonces, mantenernos firmes en cuanto a eso. Es importante eso. La clave, vuelvo y te repito, es la palabra de Dios, y es la cosa que el enemigo más lucha para que no nos metamos nosotros en su palabra. Nos puede permitir muchas otras cosas. Vaya a la iglesia, también vaya a la iglesia, no hay problema. Yo sé que vas a salir igual, porque no lees la Biblia. Entonces lo importante es que venzamos eso, hermano. Nos metamos en nuestra mente la necesidad que tenemos como cristianos, porque vuelvo y repito, creo que todos hemos sido hallados cortos de un momento a otro en alguna área de nuestra vida con nuestra relación con el Señor. Que nos metamos en esta palabra, ¿sí? Hay una oposición mundial para que no se lea la palabra. ¿Y por qué? Si no es tan importante, ¿por qué tanto se oponen para que lean la palabra? ¿No? El diablo lo sabe. ¿Entiendes? Qué difícil es que hoy en día ver un joven de menos de 20 años que lea su palabra todos los días. Yo creo que no lo encontramos. Y si me equivoco, me perdonan por algunos que tal vez me estén viendo, o alguien aquí. Pero es muy difícil, porque la oposición del diablo es tremenda, y los afanes del mundo son tremendos, y los mantienen alejados de su palabra, y el diablo hace todo lo que puede para mantenerlos alejados de su palabra, porque esa palabra es la que los va a hacer fuertes. Esa palabra es la que los va a mantener en santidad, para llegar al final y encontrar su nombre escrito en el libro de la vida. Es importante eso. Voy terminando, ya di 3 veces, pues esta es la última. Tenemos que permanecer firmes
fieles al Señor bajo cualquier circunstancia, no importa las circunstancias, buscar la santidad rechazando el pecado, pero sobre todo obedecer su palabra, hermanos. Sin obediencia a Dios, nada de lo que hemos hablado hoy se podrá cumplir. No permitamos que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Esa es la palabra. Dios los bendiga. Amén.